Hoy es un gusto particular, siempre mis invitados, siempre orgullezco porque creo que los que hemos traído todos son de un extraordinario nivel, pero me parece que hoy tenemos una figura verdaderamente de lujo con quien me une además una profunda amistad. Yo considero siempre que Juan José es uno de los más brillantes intelectuales de la Argentina, seguramente uno de los más coherentes, si no el más coherente, alguien que ya ha permanecido al margen de la política, al margen de la academia, haciendo su trabajo, diciendo lo que había que hacer, sin contar eh, las ventajas ni las desventajas, y en eso me parece que es una figura no solamente intelectual, sino una figura civil admirable. Yo creo que hay dos libros de él que cambiaron mi forma de ver el mundo y el país, que descubrí allá por los años 80, El asedio a la modernidad, que cambió completamente mi forma de concebir la sociedad en general, eh, y, y los deseos imaginarios del peronismo, que también me llevó para el lado gorila, por decirlo así. Yo tenía una visión ambigua sobre el peronismo, muy impregnada por la cultura estructuralmente peronista argentina, y creo que el libro de Juan José tuvo la valentía de, en el inicio de la democracia, advertirnos sobre muchos peligros que tenía el peronismo para la propia democracia y que hoy, solamente hoy, logramos comprender en su magnitud. Así que esos dos libros los recomiendo siempre, me parecen, por eso lo llamamos también en homenaje a aquel libro, a esta conferencia le hemos denominado Los deseos imaginarios del kirchnerismo. Así que es un gusto tenerte acá, tomando un café con Iglesias. El café es una cosa estructural en la vida de Juan José. Yo creo que si hay algo que extraña con esta maldita cuarentena eterna, es no poder ir al café. Normalmente Totalmente. no, ahora te paso y lo contás. No, normalmente se junta, tiene un grupo de amigos del que yo participo a veces y nos juntamos en diferentes en un determinado café que no voy a revelar, pero es toda una tradición. Yo me enorgullezco de sentirme su discípulo, espero que, bueno, que nos cuente un poco las cosas básicas, ¿no? ¿Cómo te trata? Yo te preguntaría para empezar, Juan José, ¿cómo te trata la cuarentena? ¿Cómo la estás viviendo? Y obviamente, ¿cómo estás viendo la situación en el país? Te paso la palabra. Gracias por estar acá. Bueno, la situación, por supuesto, muy mala. Yo la estoy pasando, por un lado, tengo organizado mi vida para estar en mi casa. ¿Qué pasa? ¿Hay ruido? ¿Qué pasa? No, no. ¿Se oyen bien? No sé si oye bien. Sí, se escucha perfecto. Dale, ¿Se dale. escucha bien? Bueno. Sí, entre la lectura, la escritura, que estoy escribiendo justamente ahora un libro sobre la cuarentena, que me va a traer bastante dolor de cabeza, criticando la cuarentena de Alberto, que provocó la respuesta incluso del propio Alberto. Y bueno, y después, bueno, la lectura me lleva horas, y la música y el cine y el que puedo ver en televisión, y los programas periodísticos de televisión me llevan todo el tiempo. Pero necesito dos cosas: la calle y el café son dos cosas esenciales de la vida, absolutamente. Eso me falta. Me siento como si me hubieran sacado un brazo sin el café. Bueno, y tampoco puedes hacer de flanero, porque vos sos un consagrado flaner de la Sí, sí, ciudad. sí, sí. Pero el flaner necesita un lugar donde sentarse. No podés ir a dar la vuelta a la manzana, como me recomendás a veces vos. No, eso es muy aburrido. Yo caminaba 20 cuadras hasta Corrientes, pero me tomaba un café y leía un rato, miraba a la ventana, a la gente que pasa, y me volvía de nuevo caminando. Pero ahora no lo puedo hacer, pues no tengo
Una vez me senté en la plaza que tengo acá cerca, la plaza, el Parque Las Heras, y me vi un policía me vino a sacar. Un policía me vino a sacar. Sí. Es decir, que ni siquiera puedo ir a leer el diario en la plaza. ¿Y qué te parece esto? ¿Crees que es las que está tomando el gobierno son medidas racionales de emergencia o te parece que está avanzando demasiado sobre las libertades individuales? No, no, esta es una cuarentena política, sanitaria desde ya, pero además política, social y económica, ¿no? Yo creo que sí. La prueba y además totalmente ineficaz desde el punto de vista sanitario, es ineficaz, porque hay más muertos y más contagiados que en el Uruguay, que justamente sostienen todo lo contrario de lo que hace y que yo es el tipo de pandemia que yo defiendo, la pandemia basada en la libertad individual, en la libertad responsable. La cuarentena, no la pandemia. La cuarentena, la cuarentena. Sí, yo creo que es la que se practica también en los países avanzados de Europa, ¿no? No, acá creemos que todo eso es igual, no es cierto. Sí, el uso del barbijo, la distancia social, eso hay que mantenerlo. Pero después, el encierro, eso es anticonstitucional por completo. Para hacer ese encierro y esa prohibición hasta con penas carcelarias de hacer reuniones íntimas en la casa o de salir a caminar por la calle, eso únicamente puede hacerse con estado de sitio, únicamente. Y en el estado de sitio no lo hacen porque les quedaría muy mal, ¿no? ¿Y qué crees que está buscando el gobierno al aplicar esto? ¿Por Bueno, no qué? saben lo que hacer, saben que lo que viene después de la pandemia es peor, porque es la debacle económica total y absoluta. La gente crea porque salimos del default, pero de cualquier manera, es decir, la cantidad de desocupados que hay en la calle va a aumentar, ya aumentó el delito, además de los delincuentes que fueron dejados en libertad por pertenecer a las bandas partidarias del kirchnerismo, como se llama, este, los batallones militantes. Además de eso, está la imposibilidad de hacer actos públicos, manifestaciones, la suspensión de dos poderes. No funciona el poder judicial y el poder legislativo correctamente. Eso es realmente un ataque a la democracia total, como no se ha visto nunca. Y la pandemia tapa todo. La pandemia tapa todo, así que van a tirar lo más posible. Dame un paso atrás. Vos fuiste claramente uno de los que nunca se hizo ningún tipo de ilusiones con respecto a que Alberto iba a ser el moderado, el conciliador, el que No, no la clave Cristina. Pero vos obviamente te esperabas algo muy malo del gobierno. ¿Lo que está pasando es un poco mejor? ¿Es igual que a lo que te esperabas o es peor? ¿Y por es qué? peor, porque la pandemia no me la esperaba. Eso surgió, fue el cisne negro que apareció. No es peor. Y la respuesta que ha dado él a esto es muy mala. Le sirvió al principio porque pareció como que era un hombre muy recto que había tomado las posiciones que había que tomar en cuanto a la cuarentena, pero después eso le cayó completamente. En este momento, lo que yo, propongo, propongo en mi libro, que es la desobediencia de vida. Cosa que creo que vos dijiste una vez que yo me había convertido al anarquismo. Me dijeron, no, no es anarquista, eso es liberal. El liberalismo del siglo XIX
Eso lo defendían los liberales del siglo XIX, lo defendía Locke, lo defendía Thoreau, lo defendían los liberales del siglo XIX. Desobediencia cívica, acompañada de la libertad responsable. Eso es lo que yo... Ahora, es decir, no una cosa alocada, no digo, por supuesto, que haya amontonamientos en la calle, manifestaciones multitudinarias, pero creo que se está haciendo sin haberme escuchado a mí, por supuesto, algunos sí, porque yo lo he dicho en varias oportunidades, en la radio, en la televisión. En la desobediencia cívica es que los comerciantes levanten todos la persiana sin pedirle permiso a nadie y que la gente salga a caminar por la calle sin amontonamientos, con el barbijo, con la distancia debida, pero que salgan todos. Y es lo que ya está haciendo la gente. Ya la cuarentena se ha roto. La gente realmente ha desobedecido. Desobediencia civil. Eso es básicamente lo que yo propongo. Epa, tranquilo. Bueno, también está el tema de la marcha en todo esto, ¿no? Está el 17 de agosto. Creo que va a ser una marcha muy masiva porque va a permitir juntar muchos reclamos. ¿Vos cómo estás viendo los banderazos, los cacerolazos, sí. Evidentemente, no, ya ha perdido lo poco que podía tener el gobierno, lo ha perdido completamente. Bueno, miremos el otro, te hago una última pregunta y pasamos a las preguntas de la gente. Miremos un poco del otro lado de la grieta. ¿Cómo estás viendo la oposición? La oposición, bueno, me desilusionó un poco, te diré, y lo he dicho ya públicamente, Larreta, cuando aparecían ese trío, como los tres amigos, eso y siguiendo las directivas de Alberto y de Kicillof con respecto a la cuarentena. Me desilusionó. Yo voté siempre por Larreta y seguramente seguiré votando. Y afortunadamente, pero lo peor de Larreta fue la prohibición, una verdadera discriminación etaria que hizo y que después se echó atrás, que la gente de más de 70 años tenía que llamar por teléfono a un número y a pedir autorización para salir, y esa autorización no duraba ni siquiera para todo el día. Eso me pareció un desastre de Larreta. Pero bueno, después se echó atrás y ahora la cosa se enfrió. De cualquier manera, me parece muy mal eso de que ahora se hable del AMBA. La vinculación de la ciudad de Buenos Aires con la provincia de Buenos Aires es una trampa que le han tendido a Kicillof, porque así se disimula los muertos de la capital, que son menos que los muertos de la provincia. Así, los robos y los asaltos, todo eso. Es decir, que yo creo que hay que separarse bien claramente. Y al respecto, yo siempre he defendido a mi ciudad, siempre he dicho que la región o el lugar es más importante que el país. Y me siento más cerca, mucho más cerca de Montevideo, que pertenecemos a la misma región rioplatense, que a las provincias norteñas con dinastías feudales, que los cuales no me siento de ninguna manera representado. Y bueno, y me gustó mucho lo que dijo justamente el presidente uruguayo
cuando habló de la, la libertad responsable. Eso me pareció muy bueno. Sí, el Uruguay es un país que ha sido siempre democrático. Yo siempre recuerdo cuando comienza el sufragio universal al mismo tiempo en la Argentina y en el Uruguay, 1916, 17 o más o menos en esa época, los dos. En Uruguay triunfa Valle Ordóñez. Valle Ordóñez era un hombre moderno, adelantado a su época, que implantó la separación de la Iglesia y del Estado, y otras actitudes muy modernas que todavía en la Argentina se tardó mucho tiempo o nunca en cumplirse. Es decir, en la Argentina, en cambio, cuando sube Ordóñez, acá sube Hipólito Yrigoyen, que fue el primer populista argentino. Eso marcó el destino distinto completamente de estos dos países. El Uruguay, país pequeño, ¿no?, con menos posibilidades que la Argentina, sin embargo ha sido un país democrático toda su vida, ha tenido una línea recta, salvo una dictadura que duró muy poco tiempo, y una guerrilla que también duró muy poco tiempo, y después fue siempre un país normal, a la europea, ¿no? Y nosotros hemos sido un país populista toda la vida. Es decir, la cultura populista está absolutamente inmersa en el argentino. Y ese es el gran problema que tenemos. Y eso no se cambia con un gobierno. En ninguna manera se cambia con un gobierno. Y ahora en esta cuarentena lo vemos, la diferencia de actitud entre el Uruguay, que se parece a los países europeos, donde tampoco la cuarentena yo veo permanentemente, todos los días veo los noticiosos europeos, y bueno, y ahí uno ve la gente en los cafés tranquilamente, como si nada pasara, y acá estamos encerrados como presos. Los presos están en tanto que los presos están en libertad. Bueno, gracias por la introducción y pasamos a las preguntas de la gente. La lista la tiene Diego. Bien, muchísimas gracias, Fernando. Vamos a la ronda de preguntas, que les recuerdo, por favor, que se vayan habilitando su micrófono. El primero de todo es Amor Ángel Diz. Si se puede habilitar su propio micrófono, y les pedimos a todos brevedad en la pregunta, por favor. ¿Está habilitado? No está. Marcelo Cariñano era el siguiente. Ahí si me Marcelo habilité. se puede habilitar. Ahí está. Bien, gracias. ¿Estás conmigo? Sí, la pregunta sería si no habría que armar un equipo, una estrategia para trabajar desde ya para no dormir, porque si no nos ganan de vuelta. Por supuesto, esto es un avasallamiento de la democracia. Ya empezó el avasallamiento de la democracia. Yo lo dije el otro día en un programa de televisión donde nadie me apoyó. Me dijeron, no, la democracia no está en peligro. Yo fui el único que dije, la democracia está en peligro. Hay que empezar ya mismo. No hay que esperar. Hoy mismo hay que empezar. Algo ya se está haciendo. El fracaso de las reformas constitucionales me parece que han sido judiciales, me parece que han sido un triunfo. Ya eso es algo bastante importante. Ahora, separarse, el único de Cambiemos que está en el gobierno, que es Larreta, tiene que enfrentar y no estar formando tríos amistosos, sino que tiene que estar enfrentando. Me van a decir que yo soy partidario de la grieta, pero sí, soy partidario de la grieta, existe, es una realidad. No puede conciliación. Para que haya una conciliación, tiene que haber dos que concilien.
Y los kirchneristas no concilian, absolutamente ni quieren conciliar. No quieren un gobierno compartido o una relación amistosa. Son schmittianos, creen en el amigo y el enemigo. Schmitt era el jurista que se basaba en la relación amigo-enemigo, un jurista nazi, que es admirado hoy por las izquierdas y las derechas extremas, y por todo el kirchnerismo desde ya. Los kirchneristas que leen algo, que no son muchos. Y yo agregaría una, si es posible, dada la pregunta, me gustaría decir algo. Nosotros, perder una elección implica siempre una reorganización de un espacio político, ¿no? Hay que volver a discutir liderazgos. Hasta ahora el liderazgo de Mauricio Macri era institucional, era el presidente, había ganado la interna de Cambiemos. Ahora es una figura importante, pero no podemos pensar en un liderazgo único. Hay diferentes. Después te irá yo creo que Mauricio tiene toda mi simpatía, y si vos me preguntás quién considero mi principal referente dentro del espacio, yo te respondería Mauricio Macri. Pero también hay otras personas que tienen sus propias aspiraciones, y está claro que es un momento de reorganización. Ahora, eso no quiere decir que no estemos haciendo nada. Nosotros estamos trabajando duro en el Congreso para bloquear las iniciativas peores de ellos, en el espacio de comunicación permanentemente, es lo que estoy haciendo en este momento, pero me habrán visto desde participando de los programas a los que me invitan, hasta creando mi propio programa, que paso el aviso, empezó ayer, lo pueden ver todavía, se llama El Medioevo Peronista, lo subimos todos los jueves a las 21 horas, y ahí también es otro elemento de comunicación que está en el canal Reunidos, que es el canal de YouTube de Juntos por el Cambio. Y también estamos trabajando en otras cosas. Yo, por ejemplo, estoy a cargo del Pro 25. Pro 25 y Juntos por el Mundo son dos instrumentos para organizar a los argentinos que están en el exterior, para que participen, para que voten. Es un electorado en el cual tenemos mucho éxito, 70-80% en todas las elecciones. Y eso hay que organizarlo, hay que promoverlo, hay que ponerlo en valor, y estamos trabajando en eso. Y como yo, muchísimos otros equipos que están preparando también nuevos planes de gobierno para volver, primero para volver, y segundo para, si volvemos, poder tener un gobierno más decidido en los cambios y las reformas que hay que hacer, que el que tuvimos, en parte por la debilidad política y en parte por falta de decisión. Me parece que es uno de los saldos que podemos hacer acerca de la primera etapa de Cambiemos, ¿no? Más que la debilidad política, yo creo que políticamente estuvo muy bien todo lo que se hizo, sobre todo política internacional. La debilidad yo creo que estuvo en la parte económica. Tiene que haber un ministro de Economía y no un grupo. Y un ministro de economistas que sean realmente del máximo nivel. En la Argentina hay muchos de máximo nivel. Y un ministro que sea hiper ministro, algo que a Mauricio no le agrada, pero yo creo que eso fue uno de los motivos por el descalabro económico que sufrimos. Un caballo, como fue Caballo para Menem. Exactamente. Y yo se lo dije a él en la reunión que tuve. Bueno, siguiente, ¿no? Muy bien. Marcelo Cariñano, si se puede habilitar su micrófono, por favor, para hacer una pregunta, y les repetimos en la medida de posibilidad, brevedad al hacerla y tratar de ser concisos. Marcelo. Estoy. Muchas gracias. Buenas tardes, Juan José, Fernando y Diego. Muchas gracias. Les voy a leer un textual de Alberto Fernández, que es una oración nomás. El país tiene 5 regiones. Yo agregué una, el AMBA, que demostró tener un funcionamiento propio. Ahora yo les pregunto, ¿cómo puede ser que el peronismo que gobernó ininterrumpidamente la provincia de Buenos Aires desde 1987 hasta 2015 no conozca lo que es el conurbano? ¿Y cómo puede ser que una afirmación de esa magnitud pase como agua sin ningún tipo de respuesta del periodismo, de todos?
¿Qué opinan ustedes de esta, no sé si llamarla inimputabilidad, no sé cómo llamarlo, esta capacidad que tienen Kicillof y Alberto Fernández de decir lo que quieran, demostrar su desconocimiento de la provincia de Buenos Aires y no tener repercusiones? El AMBA es una trampa, yo ya lo había dicho. La capital federal es una cosa y la provincia de Buenos Aires es otra completamente distinta. En Buenos Aires, la ciudad, jamás entró el peronismo, jamás, salvo en la época de Menem, que es lo menos peronista que puede ser un peronista. Pero nunca después llegó. Es decir, que y en la provincia, bueno, el conurbano es el foco máximo del peor peronismo, del peronismo más corrupto. La policía bonaerense, por ejemplo. Yo una vez le pregunté a un escritor, que ahora no me acuerdo más, que escribió un libro sobre la bonaerense, le pregunté cuál es la diferencia entre la policía bonaerense y la policía de la capital. Y me dijo, y es la diferencia que hay entre la policía del nazismo y la policía de Mussolini. Y es así, ¿no? Son dos cosas muy distintas, muy distintas. Yo me siento más cerca de Montevideo que del Gran Buenos Aires, que del conurbano. Me siento más identificado con las ideas de sus presidentes y con su democracia. Y nada tengo que ver, además hay una verdadera discriminación de los porteños. Los porteños son chetos, los porteños son clase media, los porteños son gorilas. Hay toda un verdadero caricatura de lo que es el porteño para los peronistas en general. A mí me han insultado por la calle por ser porteño. Directamente. Yo creo que es una de las tantas discriminaciones que existen en el país, es la del antiporteñismo. Y no es casual que es la única zona donde, vuelvo a repetir, nunca entraron los peronistas. Bueno, yo agregaría lo dicho por Juan José, una cosa muy cortita, ¿no? Que muchas veces nos piden, ¿cómo nadie sale a responderle? ¿Cómo no? Bueno, salimos, la verdad que estamos todo el día. Yo estoy todo el día, cuando no estoy en los medios de comunicación, estoy en las redes, estoy publicando un libro a fin de mes. El miércoles creo que va a salir un artículo mío en La Nación discutiendo, porque la semana que viene se cumple un año del triunfo de Alberto y Cristina en Las PASO. ¿Se acuerdan? Aquel terrible domingo. Se va a cumplir un año nada más. Ustedes fíjense. Y el lunes, no sé si recuerdan, fue el domingo de Las PASO, el lunes fue una catástrofe financiera con el dólar yéndose de 45 a 65, con las acciones cayendo más del 50%, las empresas argentinas de un día para otro pasaron a valer la mitad de lo que valían. Fue el shock más grande en un día de la historia argentina y el segundo más grande. La otra vez había sido Sri Lanka en el año 80 y pico, de la historia de los mercados bursátiles del mundo. Se va a cumplir un año. Recuerden que el dólar estaba a 43, y como para tomar una idea de lo que cambió para peor en un año el país, ¿no? Digo, estamos todo el tiempo tratando de comunicar. Ahora, está claro que ellos no volvieron mejores, volvieron más astutos, y en el tema de comunicación lo están haciendo mejor que antes. No fueron de frente con una ley para tratar de modificar todo, sino que lo que hicieron fue comprar canales y periodistas. Si uno mira un poquito, prácticamente tienen todo el espectro, desde la televisión pública, América, que es Massa, C5N, que es el kirchnerismo duro, Crónica, que es el peronismo más rancio, prácticamente todo manejan. Y dentro de los medios independientes como TN, y hay un poco de todo, ¿no? Hay sectores más críticos y muy reivindicables y otros que lo son menos. Entonces, es muy difícil hacer llegar el mensaje, no es que nadie prueba. Es que Pero no me refería a ustedes, Fernando, hablaba justamente de lo que mencionabas recién, de los medios. No, en general, después podemos criticar sobre algunos dirigentes que son muy, en mi opinión, muy condescendientes,
pero también hay que tener en cuenta el factor de unidad, porque tampoco podemos, esa división entre los que somos más críticos del peronismo y del kirchnerismo y más duros, y los que lo son menos, no es nueva, existe desde siempre, existió en el gobierno y va a seguir existiendo. Si nosotros nos partimos, lo único que hacemos es hacer un favor a ellos. Entonces, tenemos que también considerar los límites reales de la acción política, que lo fija a veces no el propio deseo, sino la realidad. Diego. Muy bien, muchísimas gracias. El siguiente turno es para Pablo Fort. A Pablo le pedimos si se puede habilitar su propio micrófono. Hola, buenas noches. Buenas noches, Pablo. Brevedad, por favor. Bueno, principalmente quería agradecer y felicitar a Sebrelli, tanto por su claridad como por su profundidad a la vez en los libros que ha escrito, que son muy, muy claros y ayudan mucho para entender tanto el posmodernismo como tantas filosofías dañinas. Y quería preguntarle sobre unos dichos que escuché hace unos meses que dijo, si recuerdo más o menos, era que a corto plazo no había mucho para esperar de la sociedad argentina, pero que él era optimista a largo plazo y sobre todo por el mundo y el resto de los países del mundo. Si transmito bien lo que dijo, quería preguntarle si una de las formas en las que usted ve que puede ayudar el mundo de la Argentina es, por ejemplo, entre tantas otras, que Brasil, Uruguay, Paraguay presionen a la Argentina para que aprueben, por ejemplo, el acuerdo con la Unión Europea, que a su vez ayude a transformar la matriz productiva de la Argentina, que a su vez ayude a quitar esas estructuras feudales de las provincias y que a su vez de esa forma la sociedad tenga una visión más conectada con el mundo, con las instituciones democráticas, con la institucionalidad, etc. Si es que interpreté sus palabras bien. Sí, totalmente de acuerdo. Más dime ahora con la pandemia que nos ha demostrado de que el mundo es uno solo. No podamos, la Argentina le va a ir bien según le vaya al mundo. Y la Argentina le va a ir bien si está con el mundo más avanzado sobre todo, sobre la Unión Europea, ni digamos, básicamente. Y el problema es que hoy los países democráticos, aún en Europa, están en problemas, en conflicto. Y el populismo, el neopopulismo, de izquierda o de derecha, está triunfando en buena parte de Europa y de Estados Unidos, ¿no? En los países democráticos, más democráticos que tradicionalmente democráticos. Es decir, que la situación, el contexto histórico es malo, decididamente malo. Es decir, que en la Argentina es peor porque tiene sus propios conflictos. Pero yo creo que estamos pasando por un momento el siglo XXI está mal, está realmente mal. El neopopulismo, la antiglobalización, la antidemocracia están muy en auge. ¿Y cuál va a ser el resultado de la pandemia? Y puede ser doble, es ambiguo. La pandemia puede llevar a la idea de que realmente somos un mundo unido, que todos soportamos los mismos males, las enfermedades, los virus internacionales, los cambios atmosféricos, los sufrimos todos, y que los problemas globales, que son problemas globales, solo pueden ser resueltos por métodos, por una política global. Las políticas nacionales están destinadas al fracaso.
ha fracasado no en la Argentina, en todo el mundo occidental. Se han hecho todas las experiencias habidas y por haber. El fascismo, el estalinismo, el neoliberalismo, el populismo y el neopopulismo, todas han fracasado. ¿Por qué? Porque eran respuestas nacionales a problemas que son mundiales. El mercado no se puede enfrentar, el Estado no puede enfrentar un mercado que es mundial, global, no lo puede enfrentar un país, una nación. Tiene que afrontarlo una unión, una unidad de naciones, una federación de naciones. De otra manera, el país que hacia el mercado le va mal en un país por una determinada política, aprieta un botón y se va en 24 horas. No hay ninguna posibilidad hoy. Es decir, que soluciones globales para las enfermedades, para los virus que nos invaden en este momento, para las cuestiones económicas, para las cuestiones ecológicas. Todos los problemas fundamentales son problemas mundiales, que ningún Estado, ni aún, ya vemos que hoy la nación más poderosa del mundo, que es Estados Unidos, está en serios problemas. Es decir, que no hay soluciones, ya no hay más soluciones nacionales. Eso no significa que el nacionalismo, que está destinado a desaparecer, vaya a desaparecer sin intentar dar un último traspaso, un último zarpazo. Lo va a dar. Es decir, que yo creo que en los primeros tiempos de la pospandemia va a triunfar el nacionalismo, la xenofobia, el aislacionismo, la anti-inmigración, el anti-europeísmo. Eso yo creo que lo primero que va a triunfar. Pero como va a llevar al país, al mundo, a un estado más caótico todavía, después vendrá lo contrario, la alternativa contraria. Ahí en eso soy optimista. Yo soy pesimista a corto plazo y cierto a mediano plazo y optimista a largo plazo. Muy bien, muchísimas gracias. El siguiente turno es para Juan Manuel Agüero. Le pedimos a Juan Manuel que se habilite su propio micrófono. Juan Manuel, Buenas. ¿está ahí? Sí, ¿se escucha bien? Se escucha bien. Bueno, buenas tardes, Juan José, un placer hablar con usted. Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás? Yo estudio periodismo, tengo 18 años, y ahora vamos a empezar a ver lo que es el existencialismo en una materia que se llama pensamiento contemporáneo. Mi pregunta para Juan José es por dónde arrancar, porque tenemos dos opciones, si por la náusea de Sartre o el existencialismo es un humanismo. Bueno, Sartre es prácticamente mi padre intelectual, me formó completamente, hasta una determinada época. La náusea es una novela que me transformó la vida, fue fundamental. La náusea yo la recomiendo mucho, recomiendo el teatro, sobre todo Puerta Cerrada, y el existencialismo es un humanismo como una introducción, me parece que está muy bien. El Ser y la Nada tiene capítulos muy importantes y todo completo tal vez sea un poco abstruso. El último libro bueno de Sartre es Crítica de la razón dialéctica, sobre todo el prólogo, que es donde hace una explicación muy clara de lo que es la dialéctica. Eso es recomendable. Después el libro es un poco confuso. Ahora, el último Sartre es decididamente rechazable. De Sartre repudió su primera posición política, que era una posición
independientes frente a la Unión Soviética en esa época y Estados Unidos. En esa época eran los dos contendientes, una tercera posición, digamos. Y se volcó abiertamente hacia el stalinismo, aunque críticamente. Y la última época de Sartre no recomiendo la lectura. Además, Sartre estaba enfermo por el alcohol y las anfetaminas que deterioraron su cerebro. Eso lo reconoce Simone de Beauvoir en La ceremonia de los adioses. Es decir, que el último Sartre es desechable. El primer Sartre sigue siendo muy valioso. Bueno, yo voy a aprovechar para dar mi opinión sobre el tema existencialismo y develar algunas, porque a mí me unen muchísimos lazos con Juan José, lazos intelectuales y lazos afectivos y de agradecimiento. Fue uno de los primeros que prestó atención a mi primer libro, República de la Tierra, que era del año 2000, y ahí empezó una amistad que ya lleva más de 2 décadas. Pero tenemos algunas internitas. Por ejemplo, él es un admirador de Francia y yo soy más bien un admirador de Inglaterra, y cuando nos vemos nos tiramos algunas chicanitas con el tema. Y a mí, si me preguntás por un existencialista, yo te recomiendo a Albert Camus. Albert Camus, que era un federalista mundial, acompañó a un célebre héroe del federalismo mundial, Gary Davis, un ex actor americano que un día entró a la Asamblea General de las Naciones Unidas del brazo con Camus para pedir que se constituyera alguna forma él lo llamaba en aquel momento gobierno mundial, no era un gobierno mundial, pero quería que hubiera que la ONU interviniera en el desarme porque veían el riesgo del armamento nuclear. Y Camus fue muy activo en todo lo que fuera el federalismo europeo y el federalismo mundial, y es uno de mis héroes políticos. Hay una célebre polémica entre Camus y Sartre, y yo lo chicaneé un poco a Juan José diciendo que cuando polemizaron tenía amplia razón Camus sobre Sartre. Pero también, obviamente, con todo el respeto para Sartre, que es un pensador enorme y un maestro intelectual que por algo cautivó al joven Cedrel. Sí, yo de Sartre y Camus decía que Sartre estaba equivocado con buenos argumentos y Camus tenía malos argumentos para defender lo que era cierto. No, intelectualmente Camus es muy inferior a Sartre. Sí, coincido en eso, pero en la posición me quedo con la de Camus. Adelante, Diego, antes que nos peleemos en público. Basta. Muy bien, pero interesante debate filosófico en este Café con Iglesias. El siguiente turno es para Máximo Raggio. Máximo, si puede habilitarse su propio micrófono. Sí, ya está. Y le pedimos brevedad. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Juan José. La verdad es un lujo escucharlo, ¿no? Por ahí no hay más que preguntar, ¿no? Si no, seguir escuchando es un placer. Una afirmación es, coincidimos con lo que dijo Juan José respecto a que el AMBA es una trampa muy bien armada por esta gente. Y por otro lado, lo que quería consultarles es, más allá de establecer ya una estrategia para un próximo gobierno y ponerse a trabajar sobre eso, yo creo que hay que trabajar sobre ese 48% que le dio el voto a esta gente, que yo no lo definiría como un populismo, creo que usan el populismo y creo que son una banda, literalmente. Entonces, ¿cómo lograr que ese porcentaje, del cual tienen un núcleo fijo que oscila entre el 28, el 30, el 32%, ese 15% pendular, cómo recapturarlo, cómo trabajar para que la gente, a través de todos estas reuniones y el trabajo que vos hacés, Fernando, que es cierto, y el de Juan José también, de exponerse, estar en las redes, armar estos encuentros, cómo transformar la cabeza, porque en definitiva los tipos están en el gobierno, pero hay un 48% que los votó. Entonces, creo que va por ese lado, ¿no? Mi pregunta.
Gracias. Bueno, yo creo que hay un 30% que es populista fijo, que es inamovible. Un 30% es inamovible. Fanáticos, sectarios, irracionales, y están con eso. Es inamovible. Y un 30% que son demócratas sinceros, realmente que lo hacen con pensamiento propio. Y el resto de la población son apolíticos, indiferentes, no les interesa absolutamente nada ni entienden nada de política. Es decir, que por momentos esa parte, ese 40% que se suma al 30% y al otro 30%, va hacia un lado o hacia el otro. Depende de que sepamos captarlo. Hay que captar a los apolíticos, porque ese 30% kirchnerista es inamovible, no lo vamos a cambiar. Y eso ocurre en general en todos los países. En general en todos los países. Hay una franja de indiferentes, de apolíticos, de gente que no le interesa absolutamente nada y no sabe nada de política, y que se pasan a uno u otro si se los sabe captar. Hay que buscarle la vuelta, qué es lo que emocionalmente en ese momento les interesa a esa franja de apolíticos. No hay otra. No sé si Fernando quería agregar algo o... No, muy breve. Sí. Yo creo que... Yo voy a no coincidir. Yo creo que... Acordate que yo quiero un sándwich, lo mío o una hamburguesa. Alan, por favor, eso, gracias. Nos va a quedar para siempre la incógnita de si era un sándwich o una hamburguesa, pero bueno, quizás Alan después pueda aclararlo. No, yo creo lo contrario. Yo creo que nosotros llegamos al poder en el 2015 porque supimos representar a una Argentina en estado de rebelión antipopulista, que se manifestó en la lucha del campo en el 2008, en la lucha contra la Cristina Eterna en el 2012, en la marcha pidiendo justicia por Nisman en 2015. Esa Argentina republicana que estaba harta del populismo fue la que nos llevó a nosotros al gobierno. Y creo que es un error dar por descontado que ese 41% nos va a seguir votando si los representamos. Y me parece que hay un gran riesgo en tratar de adoptar un tono moderado, conciliador, para atraer a los que están en el medio. Porque la sociedad argentina, el votante argentino, percibe el aroma del poder perfectamente. Y la desconfianza que pesa sobre las fuerzas no peronistas es muy alta, y es más alta después de nuestra gestión. Porque la verdad es que 4 años son muy pocos, la tarea era mucha, los frentes abiertos eran todos, pero la verdad es que hubiéramos querido hacer muchísimos más cambios y la gente se esperaba mucho más cambios de lo que logramos hacer. Entonces, si nosotros no logramos transmitir una imagen de fortaleza, de seguridad, de aplomo, de que vamos a representar, de que vamos para adelante, de que somos esto, y nos ponemos a hacer sopita para un público habituado a comer bife de chorizo, y no nos van a votar. No nos van a votar porque la desconfianza es muy alta. Nosotros tenemos que dar una imagen de decisión, de convicción, de que vamos a llegar al poder y vamos a poder hacer más cosas de las que hicimos. Me parece que esa es la forma de atraer indirectamente a los que están en el medio. Por eso el otro día tuve una pequeña polémica indirecta por Twitter con María Eugenia, que decía que teníamos que escuchar a los que no nos votaron. Y yo le contesté que primero teníamos que escuchar a los que sí nos votaron, porque los demás van a venir después solos. Si nosotros logramos representar a esa gente, si nosotros logramos representar al 41%, después el resto nos va a acompañar. Nos va a acompañar porque este gobierno es un desastre y va a ser un desastre, inevitablemente. Entonces me parece que lo que la sociedad está esperando no es una oposición
de buenos modales. Lo que está esperando es una oposición que sea una oposición en serio, que sea opositora, que ponga su programa, que demuestre que quiere el poder y que cuando lo tenga lo va a poder ejercer. Me parece que ese es el desafío, por lo menos así lo entiendo yo. Sí, estoy de acuerdo. Les agradezco a los dos. Y si me pueden hacer llegar sobre el trabajo de Pro 25, Fernando, así te sumo a un amigo Sí, que está trabajando. todos los que quieren, comuníquense con Diego, que tiene todos los datos. Los que estén del grupo viviendo en el exterior o tengan hijos, familiares o gente interesada, por favor, pasen los datos porque Diego los organiza y los incorporamos a nuestra base de datos para poder ir trabajando. Es muy importante que logremos eso. Siempre me causa mucho gracias Máximo Raggio, porque Máximo Raggio en italiano quiere decir máximo alcance. Máximo Raggio es una persona de máximo alcance. Bueno, Diego. Gracias. Bien. Tenemos una pregunta más para Eduardo. El turno es para Eduardo Bibiloni. Si Eduardo se puede habilitar su propio micrófono. Hola, buenas tardes. Un lujo estar escuchando a Juan José Sebrelli, que es también mi maestro a la distancia. También a mí para mí el asedio a la modernidad fue un libro clave. Gracias al diputado Iglesias por este espacio y a Diego, que es tan eficiente en su administración. Mi pregunta va un poco en el último sentido. Es un poco más ideológica para el Sebrelli, pensador de las ideas políticas. Veo que nosotros estamos un poco a la defensiva en nuestros discursos y estamos denunciando sí mucho de lo que del otro lado está mal, pero ¿cuáles serían nuestras ideas fuerzas de modo de pasar a la ofensiva discursivamente, no estar siempre en estado de refutación? No creo que sea, por ejemplo, la idea de prosperidad, porque tienen que ser ideas que generen mística y épica. No, tampoco podría bastar la ética fundamental de no robar, no matar, no mentir. En el siglo XIX tuvo la idea fuerza de la civilización, que tuvo toda la fuerza mitopoética de Sarmiento y el rigor jurídico de Alberdi. Luego nos deshicimos con los revisionismos, la iglesia, en fin, el desastre del populismo, que es el heredero de esos padres del nacionalismo y de la iglesia. ¿Cuál sería hoy? Mi pregunta es esa. ¿Cuáles serían la idea o las ideas fuerza? Tenemos que volver a recluirnos tal vez en la idea de libertad, defender y abroquelarnos en la idea de libertad. Yo estoy trabajando mucho con alumnos y otra gente joven en la idea de ciudadanía, que es bastante equivalente de la noción de civilización, aunque tiene menos problemas discursivos que los que ha tenido, porque ha sido muy demonizada, muy cancelada, como dirían hoy en día los norteamericanos, la idea de civilización. Bueno, esa es mi pregunta. ¿Cuál al pensador Sebrelli? ¿Qué ideas fuerza podríamos armar un discurso que pase a la ofensiva y que nos haga ganadores, digamos? Gracias. Bueno, yo me defino, ya hace rato que lo he hecho, como liberal de izquierda. ¿Por qué no existe el liberalismo? Puede ser de izquierda o puede ser conservador. El liberal de izquierda significa un liberal democrático. Podríamos llamarlo también socialdemocracia. Lo que pasa es que la socialdemocracia está un poco desprestigiada por su fracaso en Europa. Pero esa es la línea, una línea que viene del siglo XIX, sobre todo de un gran pensador del siglo XIX que es John Stuart Mill, que es un hombre de gran avanzada. Hay que leer el libro sobre la libertad de John Stuart Mill, y que en el siglo XX estarían representados por muchos pensadores, entre otros por Anthony Giddens, el inglés, que fue consejero de Tony Blair,
por Norberto Bobbio, sobre todo, de gran influencia en la Argentina, me parece, y en América Latina, por ejemplo, por Mario Vargas Llosa. Liberal de izquierda porque el liberal conservador solamente se preocupa del liberalismo económico y no del liberalismo social y del liberalismo cultural. Benedetto Croce, que fue otro gran pensador en su época, le llamaba al liberalismo económico liberismo. Y liberalismo era el liberalismo social y político y cultural, no solamente el liberalismo económico. Eso yo creo que es lo que la línea que hay que llevar al frente. Lamentablemente en la Argentina estamos muy lejos de eso. Estamos muy lejos de eso. No hay un partido realmente, nunca lo hubo. Lo que más se le acercó fue un partido que fracasó muy rápidamente por diversas razones, que fue el Partido Socialista Independiente, que tenía entre sus dirigentes a Federico Pinedo, lejano pariente del Pinedo actual, y a Di Tommaso, Antonio Di Tommaso. Esos que son los que el Partido Socialista Independiente salvó con su política económica, salvó al país de la crisis del 29-30. La Argentina salió antes de la crisis mundial, económica mundial, que el propio Estados Unidos. Teníamos esos economistas, extraordinarios economistas, que eran Pinedo, Prebisch y Di Tommaso. Lamentablemente, este partido, que llegó a tener representación en el Congreso, después desapareció. Y nunca más el Partido Socialista, se convirtió en un partido liberal, casi conservador. Es decir, que no hay ningún partido. Yo siempre, en las intervenciones políticas que he tenido en los últimos años, primero con la candidatura de López Murphy, propuse una coalición del momento que no había una izquierda, del momento que no había lo que yo buscaba, que era un socialismo de izquierda. Yo hablaba de una coalición de una izquierda de una parte democrática, moderna y racional de la izquierda, y una parte moderna, racional de la derecha. Un centro izquierda y un centro derecha, unidos. Y eso fue el planteo que tuve yo en esa época, con un pequeño grupo que se llegó a llamar el Grupo Malva. En algunos libros de historia política figura con ese nombre. Y lo mismo y con el mismo programa volví a apoyar a Macri. Ese es el programa. Tratar de unir a un centro derecha y a un centro izquierda, democráticos y racionales y modernos. No da para otro el país, por ahora. No sé si queda claro. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. No sé si tenemos tiempo de alguna pregunta más. La siguiente persona anotada era Julia Barneche. Julia está ahí, se puede habilitar su micrófono. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, estuve escuchándolos con interés y escribiendo todo el tiempo algunas reflexiones, pensamientos y preguntas. La idea es cómo hacemos para ayudarlos, a nuestros representantes,
votados por este 41% que estamos desesperados y queremos que afuera y que a nivel nacional se vea que estamos con ellos. ¿Cómo podemos hacer, aparte de las marchas, para que vuelva a funcionar el Congreso, por ejemplo, y oponernos a esta locura de la reforma judicial? Bueno, cada uno lo hace de acuerdo a sus posibilidades. Yo lo hago escribiendo. Ahora justamente va a salir un libro que estoy escribiendo junto con Marcelo Joffre, que acá me acompaña. Un saludo al gran Marcelo Joffre, que hoy está siendo de nuevo el asistente técnico, pero que es un gran escritor, un gran intelectual, un experto de arte, una maravilla de persona. No tenés acompañante, Sebrelli, te das lujo. Bueno, estoy escribiendo un libro que se llama Desobediencia Civil y Libertad Responsable, que es una crítica a la pandemia de este gobierno, ¿no? Eso es mi contribución. Yo creo que ahí hay que empezar por lo actual, porque la pandemia va a terminar, pero la pospandemia va a ser muy grave, muy seria. No nos hagamos ilusión. Vamos a llegar a las nuevas elecciones, ni digamos ya las del año que viene, sino las elecciones presidenciales, en medio de una crisis gravísima, una crisis económica, política y social terrible. Eso cualquier analista responsable y serio lo sabe. Yo estoy leyendo en todo el mundo y en la Argentina mucho más todavía. Es decir, que cada uno de acuerdo a sus posibilidades. Yo lo hago en esa forma y a veces cuando me invitan, mis intervenciones televisivas y radiales han hecho que hasta provocara la crítica del presidente, de Alberto Fernández. Claro. En buena hora, ¿no? En buena hora yo le voy a contestar a sus críticas, le voy a contestar justamente en este libro que va a salir, creo que el mes que viene. Perfecto, muchas gracias. No nos queda otra que continuar con las marchas y en las redes y apoyando y compartiendo el trabajo de nuestros diputados. Gracias. Eso es, gracias a todos, porque como dijo también Juan José, muchas cosas las hemos frenado. Acuérdense que se iban a quedar con todos los respiradores y con el sistema privado de salud, acuérdense de Vicentín, acuérdense de que estaban liberando presos de a miles y tuvieron que parar. Ninguna nos la sacamos barata, pero tampoco se la llevaron de arriba. Y si uno ve la experiencia de los 12 años de kirchnerismo, fue una serie espectacular de grandes derrotas épicas, porque todos los objetivos que se plantearon avanzaron bastante, destruyeron bastante, pero no consiguieron ninguno. No se quedaron ni con todos los medios, ni destruyeron Clarín, ni se quedaron con los hijos de la señora Noble, ni pusieron de rodillas al campo, ni lograron reformar la Constitución, ni lograron meterlo a Scioli. Es decir, valoremos también los esfuerzos que hacemos y cada cual, como también dijo Juan José, sabe qué hacer. Algunos escriben libros, otros escriben artículos, otros van a las marchas, otros hablan en el asado familiar. Cada cual aporta lo que puede y creo que la única recomendación es mantenerse activos y eso implica ni resignarse ni desesperarse. Con calma. Muchas gracias. Muy bien. ¿Venimos bien de tiempo, Fernando? Sí. Yo diría que la última, no quiero abusar de Juan José, que es una persona muy joven, pero no tanto. Bien. Entonces, Javier Martínez, no sé si está por ahí y se puede habilitar tu micrófono, recién lo vi. Hola, no sé, ¿me escuchan? Se escucha perfecto. Entonces, bueno, la última le pedimos brevedad a Javier. Bueno, mi pregunta para los dos es, al inicio de esta pandemia, con un poquito de desesperanza y de desasosiego, me tocó asistir a cómo el discurso del miedo
logró penetrar inclusive hasta personas de buena voluntad, personas que habían acompañado Juntos por el Cambio, profundamente democráticas, liberales, con las que coincidían un montón de cosas, y yo veía con desesperanza cómo estaban dispuestos a entregar espacios de libertad con una facilidad asombrosa, y esto me provocó, la verdad, mucha tristeza. Entonces, me gustaría que escuchara a los dos por qué ocurrió esto, por qué, si es el germen el germen populista que nombró en un momento Juan José, ¿a qué se debe esto? Me gustaría escucharlo a los dos. Sí, la cultura populista está muy impregnada en la sociedad argentina, aún en los que no votan por el kirchnerismo. Lo encontramos en todas partes, en el radicalismo ni digamos, ¿no? Que son nuestros aliados, digamos. Es decir, que la lucha cultural, el populismo, hace 50 años que gobierna el país, más de 50 años. Es decir, que es muy difícil erradicar eso. No es un problema de partidos o de individuos, ¿no? Hay que dar la batalla cultural contra el populismo, básicamente. Erradicar el populismo de la mente de la mayor cantidad de gente. La gente que considera de que puede haber un populismo democrático y republicano. Eso es falso, completamente falso. El populismo nunca puede ser republicano. El populismo se basa, primero, en el movimiento, es decir, no en los partidos políticos. No cree en los partidos políticos, cree en el movimiento. Eso ya desde Irigoyen, que nunca hablaba de partido, no quería que hablaran de partido radical, sino de la unión cívica. Es decir, que movimiento contra partidos. Y líder, y a su vez el movimiento dirigido por un líder carismático. Siempre ha habido un líder carismático en el populismo. No hay populismo sin líder carismático. Es decir, que esa concepción filosófica, casi religiosa de la política que tiene el populismo, es lo que hay que combatir de raíz. Gracias, ahora, gracias. Puede haber individuos que están en el partido, puede haber individuos que están en el partido. Por ejemplo, yo admiro mucho a Pichetto, me parece un político muy inteligente, pero en su totalidad no puede haber unión con el partido peronista, no puede. Individuos sueltos puede ser que por razones que yo ignoro y que me son difíciles de comprender hayan estado en el peronismo. Pero el peronismo es una concepción holista, totalitaria de la política, que no la podemos cambiar. Gracias, José. Bueno, de nada. Bueno, vamos cerrando. Cerramos con el agradecimiento a Juan José, que hoy nos reveló que no se sentía muy bien, pero quiso estar de todas maneras. Y agradecerles a ustedes. A veces siempre nos preguntan en todas las reuniones qué pueden hacer para ayudarnos, que ya estén un viernes a esta hora, en vez de estar viendo series o descansando, estén acá preocupados por el país, haciendo preguntas, problematizándose la vida, es ya un aliento para los que a veces estamos en la primera línea y recibimos un poco los piedrazos, pero nos gusta sentir que atrás hay gente, y lo vimos siempre porque, como dije, nosotros no somos otra cosa que la representación política, institucional de una rebelión antipopulista de la que forman parte ustedes. Todo mi agradecimiento para ustedes y sobre todo para Juan José y para Marcelo, que estuvo ahí hoy de operador informático, por el tiempo, por la lucidez y por la gentileza de estar tomando un café con todos nosotros. Así que cerramos como siempre, abriendo los micrófonos, dando un gran abrazo a nuestros amigos y nos vemos. Gracias. Gracias.